Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre con el único propósito de aprender un poco más de ti. Sé tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 2, Efesios, capítulo 1, versos del 15 al 23. El espíritu de sabiduría y revelación. Y nuestro pasaje nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahora Pablo les dice a los de Éfeso que no solo está conmovido por el amor que ellos manifiestan hacia sus semejantes, sino que ha de orar para que el Señor les dé sabiduría, revelación y entendimiento para que conozcan a Dios. Conozcan a Dios, su eterno poder y las riquezas de su gloria eterna. Vamos a ver. Efesios 1, 15 y 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es motivo de agradecimiento para Pablo? La fe y el amor de los hermanos de Éfeso. Dos cosas que son intangibles, pero que se hacen evidentes a través de nuestras acciones. Es decir, nadie puede ver el nivel de fe o de amor que hay en una persona, porque son cosas que no se pueden ver a simple vista. Pero la fe se ve a través de las obras, como lo enseña Santiago. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera que podemos asegurar que la fe de los de Éfeso se manifestaba a través de sus obras. Y era una fe que producía agradecimiento en la vida de Pablo. Pero no solo tenían fe, sino que también amaban al prójimo, a los hermanos. Algo que debe llamar nuestra atención porque generalmente la gente expresa su amor hacia Dios. Pero cuando en una iglesia miramos a los hermanos amando a los hermanos, estamos hablando del nivel o la clase de amor que Dios desea ver en todos y cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que el mundo nos conocería, por la manera en que nos amamos unos a otros. Cuando menos eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Juan capítulo 13, verso 35, en palabras del Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No seremos conocidos por los dones, por los milagros, por las sanidades hechas en su nombre, no, sino por la manera en que nos amamos unos a otros. Y podemos ver cómo es que los de Éfeso estaban cumpliendo con este mandamiento. Lo que hace que te pregunte: ¿estás amando a los de tu iglesia? ¿Amas a tu pastor y su familia? ¿Amas a los hermanos, aunque algunos hacen difícil esa tarea? Pablo alaba a esta iglesia por la fe y el amor que manifiestan a través de sus obras.
Y les dice que no cesa, que no deja de orar por ellos. ¿Para qué? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Para qué ora Pablo? Para que el Padre, en primer lugar, les dé sabiduría y revelación para que lo conozcan. En segundo lugar, para que sepan cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. En tercer lugar, para que conozcamos las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Y en cuarto lugar, para que conozcamos la grandeza de su poder. Intenciones que veremos a continuación. La primera de ellas, les dé sabiduría y revelación para que lo conozcan. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice. No es sabiduría y revelación para que nos conozcamos a nosotros mismos, como dicta la psicología moderna. No. Necesitamos sabiduría y revelación de lo alto para de esa manera poder conocer a nuestro Dios. De lo contrario, no podremos conocerlo como debe ser conocido, ya que con lo limitado de nuestra capacidad, nos será imposible el poder conocer a un Dios tan grande. ¿Qué necesitamos para poder conocer a nuestro Dios? ¿Una Biblia? ¿Ganas de conocer al Señor? ¿Disciplina para leer, escudriñar y meditar en la Escritura? Todo esto. Pero sobre todas las cosas, esa sabiduría y revelación que desciende de lo alto sobre todo el que la pida. Mire, vaya conmigo por favor Santiago capítulo 1 verso 5 que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué debemos hacer aquellos que no tenemos esa sabiduría, que no poseemos esa revelación o que queremos conocer a Dios y que ahora reconocemos que a pesar de que tenemos una Biblia y que tenemos las ganas y que tenemos la disciplina para leer, escudriñar y meditar, pero aún así no estamos conociendo a Dios como quisiéramos conocerlo? Bueno, necesitamos pedirle a Dios esa sabiduría, entendiendo que Él la va a dar en abundancia y sin reproche. ¿Ok? En segundo lugar, para que sepan cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios en Cristo nos llamó? Bueno, no fue a esperar que seamos inmensamente ricos sobre la tierra. No. Tampoco fue a esperar que nuestros enemigos sean puestos debajo de nuestros pies. Tampoco. Tú y yo fuimos llamados a tener salvación de la ira de Dios, que se derramará sobre este mundo, y a tener vida eterna en su presencia. En esos lugares o moradas celestiales que Cristo fue a preparar para nosotros. De manera que no nos desanimemos porque las cosas en este mundo siguen de cabeza. Recuerda que este mundo no es tu morada final. Fuimos llamados para ir a casa en los cielos, en los lugares celestiales, y establecer su reino en la tierra. Juan capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la esperanza a la cual fuimos llamados. Aquel día que partamos, dejemos este mundo, podamos hacerlo para ir a nuestra morada final. Y no estoy hablando de un ataúd, de un panteón, de una caja que contenga nuestras cenizas, no. Estoy hablando de ese lugar que Él ha ido a preparar para nosotros, esas moradas celestiales en las cuales estaremos. En tercer lugar, para que conozcamos las riquezas de la gloria de nuestra herencia.
Todos y cada uno de nosotros tenemos una herencia que hemos de recibir en Dios el día que partamos de este mundo. Una herencia que además de los galardones y coronas que el Señor nos dará, recibiremos. Donde cielos y tierra nueva serán de nosotros, donde con cuerpos glorificados habitaremos en ella como posesión nuestra. Mire cómo lo dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. ¿Cómo será todo allá? Bueno y justo. La gente que está esperando que en este mundo todo sea bueno y haya justicia, se ha equivocado. Aún los creyentes que estamos esperando que esto suceda en este mundo, hoy en día, estamos equivocados. Nosotros esa bondad y esa justicia la veremos el día que recibamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios nos ha prometido. Esta nuestra herencia. De manera que yo te pregunto, ¿por qué hemos de afanarnos en ganar aquello que el Señor ha dispuesto que ha de ser finalmente nuestro? Y más aún, porque los que se afanan hoy en día lo hacen para ganar un pedazo de tierra corrompida. Nosotros, tú y yo, recibiremos una tierra nueva y un cielo nuevo. En cuarto lugar, para que conozcamos la grandeza de su poder. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? Piénsalo, por favor. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? La realidad es que tú creerás que es tan poderoso tanto como tú conozcas de sus hechos y maravillas. Porque la respuesta, poderosísimo, pastor, de lo único que nos habla es de una fe ciega. Es decir, de alguien que simplemente cree que Dios es poderoso por ser Dios, pero que no conoce a ese Dios. Pablo quiere que los efesios tengan una fe informada y no ciega, que conozcan el poder de Dios, pero que conozcan no solo lo poderoso que es Dios a través de sus hechos, a través de sus maravillas, a través de lo que la Escritura manifiesta y revela acerca de ese poder que Él tiene, sino la manera en que ese poder obra en favor nuestro. Por eso dice, para con nosotros los que creemos. En nuestro cristianismo no está en duda lo poderoso que es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero necesitamos saber la manera en que ese poder actúa en nosotros. ¿Cómo es que Dios hace las cosas y qué cosas ha decidido hacer y qué cosas ha decidido no hacer? ¿Cómo es que el poder de Dios nos transforma, pero no hace lo que a nosotros nos toca hacer? Nos ayuda, por ejemplo, en medio de nuestras debilidades, pero no nos quita las ganas de pecar. Eso es algo con lo que lidiamos nosotros. Un poder que, verso 20, operó en Cristo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Un poder que operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole y sentándole a la diestra del Padre. Es ese mismo poder el que actúa en nosotros, el que nos ayuda a vencer al pecado, el que transforma nuestras vidas, el que nos hace vivir de manera diferente, el que hace que tengamos un nuevo nacimiento espiritual, el que transformará este cuerpo corruptible en incorruptible para que podamos heredar el reino. El poder que levantó de los muertos al Señor y lo llevó a los cielos es el poder que obra en tu vida y en la mía.
¿Qué hizo con Cristo? Lo sentó en los lugares celestiales sobre toda autoridad y sobre todo nombre. Sobre todo. No existe autoridad que pueda superar la autoridad de Cristo. Y no hay nombre que sea más importante que el nombre de Cristo. No importa si es ángel, demonio o hombre. No importa el tiempo en que se haga. De manera que aunque en la tribulación el anticristo será una figura importante, está sujeto a la autoridad de Cristo. Esa es la razón por la que la Escritura dice que todo se encuentra sujeto a él. Mire, 1 Corintios 15:27. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Pues la Escritura dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Por eso dice, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y me gustaría que pudiéramos leer el siguiente comentario. Después que resucitó de la muerte, Cristo es ahora la cabeza suprema de la iglesia, la verdadera autoridad sobre el mundo. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el esperado de Israel, el que enderezará al mundo quebrantado. Como cristianos debemos tener la certeza de que Dios ha ganado la victoria final y tiene el control de todo. No necesitamos temer a ningún dictador, nación, muerte ni al mismo Satanás. El contrato está firmado y sellado. Nuestra espera para obtener la total libertad será en poco tiempo. Pablo dice en Romanos 8:37 al 39 que nada puede separarnos de Dios y su amor. Una reflexión muy acertada en medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, donde no tenemos por qué temer lo que pueda hacer un dictador, presidente, partido político, porque quien tiene toda la autoridad es Dios. Como creyentes, como cristianos, no deberíamos angustiarnos por el color del partido que gobierne, porque deberíamos saber que no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios y han sido puestas para cumplir con su rol, para cumplir con su papel en la historia de las naciones que gobiernan. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios para cumplir con la voluntad de Dios. Pero además nos dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Bueno, veamos el siguiente comentario. Plenitud se refiere a Cristo que llena la iglesia con dones y bendiciones. La iglesia debe ser la plena expresión de Cristo, quien lo llena todo. Al leer Efesios, es importante recordar que se escribió a la iglesia, no a una persona en particular. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de su iglesia. Pablo usa esta metáfora en Romanos, en 1 Corintios y Colosenses, así como también a través de todo Efesios. La imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia. Cada miembro se involucra con los demás a medida que van cumpliendo con la obra de Cristo en la tierra. No debemos intentar trabajar, servir ni adorar simplemente nosotros. Necesitamos todo el cuerpo. Lo que nos habla nuevamente de la necesidad que tenemos los unos de los otros y cómo es que nuestro trabajo en el Señor no es independiente.
sino que todos formamos parte del cuerpo que es la iglesia. Y así como nuestro trabajo bendice al cuerpo, porque lo que hacemos en el Señor y para el Señor bendice al cuerpo, el pecado que cometemos lo enferma. El trabajo de algunos bendice, el pecado de algunos lo enferma. La pregunta que necesitas hacerte es: ¿eres de los que bendice o de los que enferma al cuerpo? ¿Eres de los que bendice o de los que enferma el cuerpo? Y con esto en mente, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos porque de una manera simple, sencilla, corta, pronta, nos has hablado, Señor, de estos temas que son de suprema importancia para nuestra vida. Dios, en el nombre de Jesús, trae esa sabiduría y esa revelación a nuestras vidas, para que podamos aprender, para que podamos entender, para que, bendito Dios, las cosas no pasen desapercibidas para nosotros, que podamos conocerte, que podamos saber cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados, y al saberlo no nos desanimemos al mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para que podamos conocer cuáles son las riquezas de la herencia eterna que nos están esperando. Y Dios, para que podamos conocer la grandeza de tu poder, la manera en que obras, que operas, lo que has decidido hacer y lo que has decidido no hacer, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Y Padre Celestial, que como miembros del cuerpo podamos entender que cuando trabajamos, que cuando te servimos, que cuando hacemos las cosas, Señor, que son agradables a ti, estamos sumando, estamos bendiciendo, estamos edificando al cuerpo. Pero que cuando pecamos, cuando nos distraemos, cuando somos egoístas y solamente pensamos en nosotros y hacemos las cosas por y para nosotros, en lugar de bendecir al cuerpo, lo estamos enfermando. Y que esa es una decisión que cada uno de nosotros necesita tomar. Porque tú eres la cabeza de este cuerpo, pero yo soy un miembro de él. Y yo necesito estar en armonía con la cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, permite que podamos tomar nuestro lugar en el cuerpo y que podamos trabajar no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido el día de hoy aprender todas estas cosas. Solo te recuerdo, nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Los días domingos recibes una reflexión y el día lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.